Hablemos de cambio climático. Esta semana en Glasgow, Escocia, se reunieron 120 jefes de Estado para comprometerse con un plan que reduzca significativamente las emisiones de carbono a la atmósfera y así evitar que la temperatura del planeta aumente 1.5 grados centígrados. ¿Por qué esta urgencia? ¿Qué pasa si la temperatura aumenta 1.5 o 2 grados centígrados? ¿Cómo va a impactar eso el mundo? ¿Cómo va a impactar a México? ¿Cómo va a impactar a nuestras vidas? En esta presentación abordaremos desde un punto de vista objetivo y basado en la evidencia científica qué es el cambio climático, cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo se puede combatir. Empecemos por el principio. Todo empieza con un proceso natural llamado el efecto invernadero. Ciertos gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación solar, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Cuando estos gases aumentan más allá de sus concentraciones naturales, el efecto invernadero retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos como el calentamiento global. El calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta debido a las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. De 1850 a este año, la temperatura ha aumentado en promedio 1.2 grados centígrados. De acuerdo a la evidencia meteorológica, este acelerado proceso de calentamiento global inicia en la era industrial, entre 1850 y 1900, y a esta era de cambio planetario se le ha denominado el Antropoceno, es decir, una nueva era geológica caracterizada por el impacto del ser humano en los sistemas naturales del planeta. Nuestra huella humana en el planeta se ha incrementado exponencialmente. En solo 50 años hemos doblado la población, la economía ha crecido 5.5 veces, pero ese crecimiento se ha hecho a expensas de un consumo energético cada vez mayor, con una pérdida también exponencial de la cobertura forestal, particularmente en los trópicos, con los consecuentes aumentos en las concentraciones de gases de efecto invernadero. La evidencia científica del calentamiento global proviene del análisis de cientos de indicadores que muestran el cambio a lo largo de los últimos 100 años. Los más importantes, por supuesto, son el aumento en la temperatura atmosférica, que aumentó 1.2 grados centígrados, el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono, que han crecido exponencialmente, el aumento en la temperatura de los océanos, que ha incrementado 0.6 grados, la acidificación de los océanos, que ha aumentado 26% de su pH normal, y la pérdida continua de hielo en el Ártico y en los glaciares. Si el cambio climático es una consecuencia del calentamiento global, y este a su vez es resultado del incremento en las concentraciones de los gases invernadero, empecemos por entender las causas y las actividades humanas que provocan este incremento. Para entender las causas, echemos primero un vistazo a cómo funciona el sistema. La atmósfera es como una tina que se va llenando con gases invernadero, y en una situación de balance, esos gases son absorbidos por la naturaleza en lo que se conoce como el ciclo de carbono. Analicemos las fuentes de esas emisiones. El 70% de las emisiones provienen de la generación de electricidad, la producción de alimentos y el transporte, el 20% de la industria y edificios, y el resto de otras actividades, incluyendo la deforestación, que representa el 2.5%. El planeta, a través de la fotosíntesis y otros sistemas naturales, es capaz de absorber hasta el 40% de todas esas emisiones en sinks o sumideros de carbono. El 24% se absorbe en la Tierra, principalmente por los bosques, y el 17% por los océanos. Eso deja en el balance a un 60% de las emisiones que se quedan en la atmósfera, acumulándose año con año. Este es el perfil de emisiones por sector para México. Al igual que el promedio global, los sectores de la generación eléctrica, transporte y agricultura representan casi el 70% del total de emisiones. Sin embargo, el porcentaje de retención o absorción de carbono es del 27%, mientras que, como vimos en las gráficas anteriores, el promedio global de absorción de carbono por los sistemas naturales es del 40%. La gráfica anterior no considera los fenómenos o ciclos de retroalimentación, que son procesos que se detonan en aquellos sistemas naturales ya afectados y que amplifican el problema.
Por ejemplo, a mayor deforestación, menos dióxido de carbono se absorbe por fotosíntesis y los fuegos producen más emisiones. Al incrementar la temperatura en los océanos se genera más vapor de agua que amplifica el efecto invernadero. Al derretirse el permafrost o la capa de hielo que existe en la tundra, se libera metano, gas que es 80 veces más potente como gas invernadero que el dióxido de carbono, y a mayor deshielo en el Ártico, hay una menor superficie de reflexión de la radiación solar y se absorbe más calor en el mar. Nuestra agua, nuestra comida, nuestro aire, nuestra seguridad, nuestra economía, en general, la sociedad, nuestro desarrollo, está conectado con lo que le sucede al clima. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Cómo está impactando este calentamiento global el desarrollo de las sociedades? ¿Cómo está afectando la economía de los países? ¿Cómo está afectando nuestras economías familiares? De continuar las tendencias actuales, y a pesar de los compromisos y esfuerzos que ya se están realizando, vamos a llegar al 2030 con un aumento de 2.4 grados centígrados. Antes de hablar de los impactos, revisemos las proyecciones de emisiones que se han hecho para diferentes escenarios del compromiso global, desde continuar business as usual, es decir, nada cambia, lo que implicaría una probabilidad del 50% de un aumento de hasta 4 grados centígrados en menos de 100 años, hasta el escenario más optimista que cumple y rebasa las metas más ambiciosas acordadas en el Acuerdo de París, y en ese escenario se nos da una probabilidad del 50% de que la temperatura aumente entre 1.5 y 2 grados centígrados. Los efectos del cambio climático los podemos categorizar en dos tipos: aquellos que impactan a los sistemas planetarios, es decir, ciclos naturales y climáticos, y aquellos que resultan de los cambios a los sistemas naturales y afectan directamente nuestras vidas. El principal cambio es, por supuesto, en la temperatura. El 2020 fue el año más caliente de la historia moderna. En países como México, con ecosistemas áridos y semiáridos, se está dando una continua pérdida de cobertura vegetal y de suelos fértiles. Está aumentando el estrés hídrico y los huracanes son cada vez más frecuentes y más destructivos. Los incendios en bosques y pastizales son cada año más intensos y más frecuentes. Los ecosistemas marinos y terrestres están cambiando. Las especies con movilidad se mueven al norte buscando temperaturas más frías o más profundas, y otras simplemente se están extinguiendo al no poderse adaptar a este nuevo clima. Los deshielos en el Ártico están ocasionando una elevación en el nivel del mar, los arrecifes coralinos están muriendo por la acidificación de los océanos, están llegando nuevas especies de otras regiones a invadir ecosistemas en los que antes no se encontraban y están causando estragos en los ecosistemas y cadenas tróficas. El cambio climático ya está afectando a toda la humanidad. Sin embargo, sus impactos son heterogéneos. Los países más cercanos al Ecuador son los más impactados, y a nivel de cada país son las poblaciones más vulnerables las más afectadas, con menor capacidad de adaptación y menor resiliencia a esos impactos. Desde el punto de vista humano, el cambio climático está afectando prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. En el caso de México, dada nuestra geografía, existen condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático. Los huracanes, sequías, temperaturas extremas y lluvias torrenciales traerán como consecuencia mayor inseguridad alimentaria, se incrementará el estrés hídrico, habrán mayores daños a los asentamientos humanos, a la infraestructura pública y a las estructuras productivas. Se prevé también un aumento en la frecuencia y cantidad de migrantes de sur a norte, que escapan condiciones de hambruna e inseguridad. Desde el punto de vista de la productividad, las pérdidas económicas proyectadas al 2030 se estima sean entre el 10 y el 20% del PIB. Si la temperatura global aumenta 2.4 grados centígrados. A pesar de la escala y la magnitud de esta crisis climática, tenemos hoy las soluciones, tanto tecnológicas como el conocimiento para resolver este problema. Ahora vamos a hablar de cómo resolver esta crisis y cómo hacerlo de forma que tengamos una economía más próspera y resiliente, una sociedad más justa y un mejor futuro para nuestros hijos. Regresemos a la gráfica del sistema. Las soluciones tienen que atacar la causa raíz, es decir, tenemos que reducir las fuentes de gases de efecto invernadero, enfocándonos primero en aquellos sectores prioritarios,
aquellos que generan el 70% de las emisiones, como son la generación de electricidad, el transporte y la agricultura. Y a la vez, tenemos que mantener y aumentar los sumideros naturales, es decir, proteger nuestros ecosistemas marinos y terrestres. Las soluciones son de dos tipos: las medidas de adaptación, que se enfocan a ajustar nuestra vida, nuestra economía y nuestra sociedad a una nueva realidad climática, y las medidas de mitigación, que tienen que ver con reducir y eliminar la causa del problema. Las soluciones a este problema ya las conocemos, ya contamos con las tecnologías para este cambio transformacional, y lo más importante es que durante su implementación se crea toda una nueva economía más equitativa, con nuevos y más empleos y mejor remunerados. Actualmente contamos con las tecnologías para producir energía renovable e incrementar la eficiencia energética en nuestras ciudades, en nuestra industria, en nuestros hogares. Tenemos también las alternativas de diseño urbano y las tecnologías para transformar la movilidad de nuestras ciudades, contar con un transporte público y privado electrificado y eficiente. Contamos también con el conocimiento y la base tecnológica para transformar de manera sustentable y de bajo carbono el sector de la producción de alimentos. Y también tenemos los instrumentos de política económica que incentivan la protección de nuestros ecosistemas naturales a través del pago de servicios ambientales. La pregunta es por qué este cambio transformal no está sucediendo, o por qué no está sucediendo más rápidamente y en todo el mundo. En realidad, son tres las barreras más importantes que impiden la solución a la crisis. Sin duda, la barrera más importante de eliminar es de política económica. Son los subsidios al sector de combustibles fósiles. Cada año se transfieren 290 millones de dólares en subsidios al sector de combustibles fósiles, mientras que las promesas, por cierto no cumplidas, de financiamiento global para enfrentar el cambio climático son de 100 billones de dólares por año. Por otro lado, la falta de una política económica que determine el costo del daño y cómo se internaliza por los responsables, ya sea como un impuesto al carbono o a la creación de un mercado específico de carbono, o ambos. En segundo lugar, las barreras geopolíticas. Algunos de los más grandes emisores de carbono, como China, la India y Rusia, se rehúsan a reducir su dependencia del petróleo o carbón como fuente de energía, mientras que otros países como Brasil e Indonesia continúan procesos de deforestación que reducen la capacidad de absorción de carbón a nivel global. Y finalmente, las barreras financieras y de infraestructura. Nuestro desarrollo, ciudades, transporte, electricidad, producción de alimentos, están todos asociados a una economía y a una infraestructura pública basada en el uso intensivo de carbono. Este cambio transformacional requiere de aceleradores. Primero, el cambio en las reglas del juego. Tendrán que cambiar las leyes, el sistema fiscal y crear los incentivos económicos. Tendrá que ocurrir un cambio en los sistemas financieros, de capital y de inversión, desalentando inversiones en industrias basadas en el petróleo o de una alta huella de carbono, invirtiendo en la nueva economía de bajo carbono y energías renovables. Habrá que considerar al capital natural como un patrimonio, como un activo en la cuenta pública nacional. Tendrán que cambiar las prácticas de negocios, desarrollándose nuevas tecnologías para esta nueva economía de bajo carbono, y lo más importante, tendrá que cambiar nuestro comportamiento como consumidores y por ende nuestra cultura colectiva. Antes de hablar de cuánto costará esta transición a una vida carbono neutral, veamos cuál es el costo económico de no hacerlo. De acuerdo con un estudio reciente del World Economic Forum, el costo sería al menos de 1.7 trillones de dólares al 2030, o una pérdida en el PIB mundial de entre 15 al 20%. Esta gráfica muestra en el eje horizontal el carbono que se deja de emitir por implementar cada una de las múltiples soluciones que ya existen, ya conocemos y podemos empezar a implementar, tanto para reducir fuentes como para mantener sumideros naturales. El eje vertical muestra los costos de implementación de las soluciones por sector y los beneficios económicos de cada una de esas soluciones, mientras que los costos de inversión serían de entre 20 a 30 trillones de dólares. La transición a una economía de bajo carbono podría generar entre 90 a 150 trillones de dólares y crear más de 65 millones de nuevos empleos para el 2030. Esto sin considerar
todos los beneficios sociales, ecológicos y a la salud humana que resultarían de esta transición. Mientras preparaba esta presentación, se estaba llevando a cabo la COP26 en Glasgow. Desafortunadamente, había malos augurios, dados los pobres resultados que el G20 tuvo en cuanto a compromisos concretos para reducir las emisiones, principalmente por la ausencia de China y Rusia. Sin embargo, la COP26 ha logrado la firma de un acuerdo para detener la deforestación al 2030, y México está dentro de los signatarios de este acuerdo. Esto es particularmente importante para México porque se considera un país con una capacidad de captura de carbono vía sus bosques, que además ofrecen servicios ambientales y por supuesto tiene beneficios también a la biodiversidad. Hay que estar pendientes de tres temas que están por resolverse en la COP26 y finalmente van a decidir si la reunión fue exitosa o finalmente queda como una de más y desafortunadamente desaprovechamos esta ventana de oportunidad. La primera es, por supuesto, que los países se comprometan y den sus metas específicas de reducción para el año 2030. Esta es la más importante de todas. En segundo lugar, son los recursos financieros que los países desarrollados y los mecanismos multilaterales están dispuestos a mover hacia países en vías de desarrollo y en donde se puede maximizar la inversión en medidas de mitigación, dada la cobertura forestal que existe en muchos de estos países, como decía México, Brasil, Indonesia, etcétera. Estos recursos tienen que ser al menos de 200 billones de dólares para que realmente se dé el cambio transformacional que se necesita. Y por último, es el acuerdo sobre un mecanismo vinculante, el cual penalice a aquellos países que no cumplan sus metas de reducción. No me queda más que agradecerles su tiempo y atención a esta presentación. Me dio mucha pena no estar directamente con ustedes, pero ha sido de nuevo un placer poder conversar, aunque sea de manera remota. Les mando un fuerte abrazo y les deseo salud.